Muy buenos días, amados hermanos, después de un largo periodo en el cual no compartí a través de medios digitales reflexiones en la palabra de Dios. Esta mañana vamos a retomar, podríamos decir, esta serie de meditaciones escriturales en donde necesitamos la fortaleza, la sabiduría y por sobre todas las cosas aquellas armas espirituales que Dios nos provee para el diario batallar en el tiempo difícil. Obviamente, y no quiero caer sobre cosas que permanentemente somos bombardeados por los medios de difusión y aún nuestro entorno social, pero para cada situación en donde las cosas parecen irse de nuestras manos, qué mejor que recurrir a la Sagrada Escritura para poder hallar paz para nuestra alma y poder tener una perspectiva segura de lo que Dios quiere para aquellos que son sus hijos. Entonces les voy a invitar en esta mañana a que podamos ir al libro de los Proverbios en el capítulo 16. Vamos a leer solamente 3 versículos de este proverbio. Proverbio 16, versículo 1 dice la palabra de Dios: Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Vamos a meditar solamente en estos tres versículos, porque obviamente no va a ser lo que podríamos denominar en un lenguaje tal vez más eclesiástico un mensaje con toda la extensión y desarrollo que un sermón tiene, sino que es una reflexión para que podamos tener en nuestro corazón, en nuestro espíritu y en nuestra mente algo que nos sirva de bendición, que nos sea de bendición para este tiempo adverso. Volvemos sobre la lectura escritural. Dice, del hombre son las disposiciones del corazón. Otra manera de traducir este pasaje, que lo hace la versión Nueva Traducción Viviente, dice, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. ¿Cuántas veces nos ha sucedido a lo largo de nuestras vidas, aquellos que son adultos mayores, aquellos que son adultos, aquellos que son jóvenes, aquellos que son adolescentes, tal vez los niños todavía no, que ideamos, trazamos, tratamos de, con nuestra mente y aún con nuestras propias acciones, diseñar nuestro propio camino y nos vamos dando cuenta de que muchas cosas que a lo largo de la vida o del tiempo hemos querido hacer, muchas de ellas nunca se han podido llevar a la práctica. Ahora, ¿por qué es tan importante este pasaje? Porque nos damos cuenta de que el hombre permanentemente vive planificando su futuro, vive planificando su vida, pero obviamente todo depende de quién está tomado, es el resultado que van a tener sus acciones. Por eso la palabra de Dios dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Siempre me toca diálogos epistolares, una palabra que tal vez está fuera de moda, viene de la palabra epístola o carta, obviamente a través de un medio electrónico con un hermano muy amigo mío, en donde permanentemente compartimos que lo que está haciendo falta en este tiempo es que el cristiano vuelva a tamizar toda su vida a la luz de la Sagrada Escritura. Cuán importante es que la Biblia ocupe un lugar central en nuestro diario vivir. Cuán importante es entender que la palabra de Dios es aquella que nos va a dar la respuesta más segura para el tiempo de adversidad, para el tiempo de bonanza y aún para el tiempo de incertidumbre. En este momento que nos toca vivir, en donde todo, podríamos decir, el abanico planetario está viviendo un tiempo de incertidumbre muy grande,
aquellos que somos hijos de Dios, debemos tomarnos de la Sagrada Escritura para poder entender el plan de Dios para nuestras vidas. Por eso vuelvo a leer el pasaje, porque dice, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Mi amado, en esta mañana quiero decirte lo siguiente: ¿de quién estamos esperando la respuesta? Muchas veces la respuesta la esperamos del dinero, a veces esperamos la respuesta del trabajo, a veces podemos esperar la respuesta de quienes nos gobiernan, podemos esperar la respuesta de nuestros seres queridos. Y obviamente, cada cosa en su justa medida no son cosas malas. Vuelvo a repetir, cada cosa en su justa medida no son cosas malas. Pero cuando el Hijo de Dios, la hija de Dios, está firmemente aferrado al Señor, espera que la respuesta correcta siempre venga de lo alto. Mis amados, en esta mañana quiero compartirte esto porque sirve para la fortaleza y afirmar nuestros pensamientos en tiempo adverso. El versículo 2 dice lo siguiente: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Ahora vamos a entrar en un terreno que podríamos decir un remedio para nuestra vida interior. Creo que si hablásemos con cualquier persona, sea una persona de fe o sea una persona que podríamos denominar que no practica, no profesa ninguna fe, utilizamos una palabra que tal vez es más de intramuros dentro de la iglesia, que utilizamos la palabra inconverso, quiere decir una persona que no está convertida a Cristo, quiere decir que no ha dejado que Cristo sea el centro de su vida, y le preguntamos cómo es su accionar diario, siempre nos van a contestar que su accionar es correcto. Ahora, nosotros como hijos de Dios, como aquellos que le hemos dado nuestra vida a Cristo Jesús y deseamos que Cristo sea el centro de nuestra vida y que la persona bendita del Espíritu Santo sea quien conduzca nuestras acciones, ¿cuántas veces vamos al escrutinio de Dios para que nos marque esas áreas oscuras que cada uno de nosotros tenemos y necesitamos el obrar sanador de Dios por medio de su palabra, por medio de la oración y a través de la persona del Espíritu que mora en cada corazón? Fíjense que este mismo pasaje, voy a tomar la Nueva Traducción Viviente, en donde dice: la gente puede considerarse pura. Fíjense qué palabra utiliza: pura, según su propia opinión, pero el Señor encamina sus intenciones. Muchas veces nos podemos considerar puros, nos podemos considerar santos, y es obvio que aquellos que profesamos la fe en Cristo Jesús sabemos que somos santos a través de la obra de la sangre de Cristo en la cruz. Pero ¿cuántas veces vemos y observamos a personas que se dicen ser cristianas, profesantes, decir una cosa y hacer otra? Fíjense que este mismo pasaje tiene un pasaje que podríamos utilizar, un pasaje que está relacionado, que está en el libro de los Salmos. Dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Muchas veces, creemos que nosotros bien, y de repente esas acciones, el intimidad, cuando nadie nos ve, es ahí donde nos damos cuenta que estamos obrando malamente. Voy a utilizar una frase que no es bíblica. Muy pocas veces me gusta utilizar frases extra bíblicas, pero en esta mañana me gustaría utilizar una frase de podríamos decir, una de las mentes más brillantes que ha dado la humanidad, como fue Albert Einstein, el famoso físico que vivió en el siglo XX. Dice: si quieres entender a una persona, no escuches sus palabras, observa su comportamiento.
Y creo que lo que estamos meditando. Muchas veces nuestra boca puede decir, somos buenos cristianos, somos buenas personas, pero nuestras acciones muestran todo lo contrario. Por eso, cuán valioso, cuán central es en este tiempo, es que no nos consideremos puros, como dice la versión viviente, según nuestra propia opinión, sino que pidamos el auxilio soberano de Dios para que Él, como dice la Nueva Traducción Viviente, dice, pero el Señor examina sus intenciones. Que en esta mañana podamos pedirle al Señor que Él examine nuestra vida y nos muestre esas áreas que, no quiero caer con un juicio condenatorio, sino aquellas áreas en las cuales necesitamos que la mano que moldea, como dice la palabra de Dios, el barro, el alfarero es el barro, así sea moldeada nuestra vida en las manos del Señor. En los tiempos adversos, en los tiempos inciertos, en los tiempos difíciles, en los tiempos que nos toca tal vez derramar muchas lágrimas, es cuanto más necesitamos que Dios ponga, podríamos decir, su reflector sobre nuestro ser interior para que podamos pedirle al Señor perdón y podamos estar en plena comunión con Él. En mi caso personal, en este último tiempo lo he tenido que hacer en muchas veces más de las que yo creía, porque uno necesita el auxilio soberano del Altísimo para el tiempo de adversidad. El tercer pasaje, que es el verso 3, dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Esto tiene que ver con los proyectos a futuro. Y todos sabemos que cuando hay incertidumbre, generalmente lo primero que pasa con los proyectos es que los proyectos se detienen. Y ese es un grave error, porque los proyectos tienen que seguir andando o siendo proyectados, pero tienen que ser todos hechos bajo la supervisión del Altísimo. Este es un tiempo en el cual tenemos que pedirle a Dios esa sabiduría que sobrepasa todo entendimiento, esa mente de Cristo, como escribía el apóstol Pablo a los Corintios, que Dios nos ha dado, o como leemos en el libro del profeta Isaías, que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, que podamos requerir los pensamientos de lo alto, para que toda aquella cosa que nosotros estamos proyectando, sea en lo personal, sea en lo familiar, sea en lo laboral, sea en el estudio, sea aún mismo en el ámbito de la iglesia, pueda estar siendo guiado por la mano del Señor, para que tal vez la palabra éxito, como lo traduce la Nueva Traducción Viviente, es una palabra que por lo menos en mi caso me genera un poquito de escozor, pero creo que la palabra éxito bien utilizada no es mala. Podamos tener éxito, quiere decir un buen resultado en nuestro diario vivir. La versión Reina Valera del 60 dice, y tus pensamientos serán afirmados. Qué bueno es estar firme en el Señor. Leo para concluir el pasaje de la Nueva Traducción Viviente, dice, pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Y leo el mismo pasaje nuevamente de la Reina Valera 60, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Que hoy más que nunca podamos estar afirmados y confirmados en la persona de Cristo Jesús, más allá de todo lo que pase en nuestro alrededor. Que el Señor nos bendiga en este día, día del Señor, en el cual podemos dar gracias que somos hijos de Dios, guiados, guardados
y preservados hasta la eternidad con el dador de la vida. Me despido en esta mañana deseándoles las más ricas bendiciones de lo alto. Soy Víctor Cañizares y me despido deseándote lo mejor de Dios para tu vida.